Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 48 y en este vídeo vamos a seguir viendo esta herramienta que empezamos en el vídeo anterior de la creación de nombres. En el vídeo anterior vimos cómo crear un nombre que aplique a una celda y en este caso vamos a ver cómo crearlo para que aplique o bien a una constante o bien a una fórmula. Para ello nosotros tenemos este libro en el que tengo 3 hojas, que son estas que tenemos aquí, y vamos a empezar en primer lugar creando una constante. Bueno, vamos a crear aquí una constante y aquí ya vamos a ver cómo insertar una fórmula. Bueno, pues para ello tenemos estos comerciales que tienen un número de ventas y vamos a aplicar una comisión del 10%. Esto se podría hacer directamente, puesto que no tenemos ninguna celda con el 10%, pero bueno, como de lo que se trata es ver cómo crear un nombre que aplique una constante, pues vamos a ver cómo hacerlo. Nos vamos a venir a fórmulas, aquí vamos a ir al grupo nombres definidos, asignar nombre, todo esto ya lo vimos en el vídeo anterior, y aquí en nombre vamos a escribir comisión. El ámbito yo quiero que aplique solamente a esta hoja. Vamos a seleccionar solamente la hoja constante y ahora aquí donde pone se refiere a, fijaos que ahora de momento tenemos una referencia a la celda C2 de la hoja constante, pero esto lo vamos a quitar. Yo quiero que esta constante, perdón, que este nombre aplique solamente a un valor. En este caso el valor va a ser el 10%. Pues entonces aquí donde pone se refiere a, vamos a escribir el valor que va a tener este nombre. Hacemos clic en aceptar y ahora simplemente se trata de realizar el cálculo. Para ello vamos a tomar las ventas y las vamos a multiplicar. Nos venimos aquí en nombres definidos, utilizar en la fórmula, lo vamos a multiplicar por la comisión. Pulsamos Enter y ya lo tenemos. Arrastramos y bueno, pues ya hemos visto cómo crear un nombre, que sería este que tenemos aquí, y este nombre no se refiere a una celda, a una referencia, sino que se refiere a un valor, a ese 10% que hemos establecido. Lo siguiente que vamos a ver va a ser ya un uso un poquito más avanzado. Vamos a crear un nombre al que va a aplicar un literal, documento validado en la siguiente fecha, y luego tiene que poner la fecha del día en el que nos encontremos. Bueno, pues para ello nosotros nos vamos a venir nuevamente a nombres definidos, asignar nombre. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, validar. El ámbito, por ejemplo, lo vamos a dejar en libro, no vamos a hacer ningún comentario y aquí vamos a escribir una función o una fórmula. En primer lugar vamos a poner las comillas y vamos a escribir esta parte, documento validado en la siguiente fecha, 2 puntos, que es la parte literal. Bueno, pues la escribimos, documento validado en la, a ver, que lo escriba bien, en la siguiente fecha. 2 puntos, doy un espacio para que no quede la fecha pegada al texto y ponemos las comillas. Y ahora nosotros tenemos que utilizar una función, en este caso serán 2, para devolver esta fecha. Pero como nosotros aquí tenemos un literal y a ese literal le tenemos que unir o le tenemos que concatenar esas funciones, necesitamos antes utilizar el operador ampersand. Bueno, y ahora aquí la función es la función texto, abrimos paréntesis, y aquí la función hoy. No os preocupéis por esto porque lo veremos en vídeos siguientes. En vídeos siguientes profundizaremos tanto en las funciones de texto como en las funciones de fecha y hora. Punto y coma, y ahora aquí la sintaxis van a ser para el día 2Ds, la barra que separa las fechas, para los meses 2Ms y para los años 4As. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis y yo creo que esto está terminado. Bueno, pues ahora nosotros aquí tenemos utilizar en la fórmula, fijaos que tenemos validar, hacemos clic, fijaos que se escribe igual validar y al pulsar Enter nos escribe ese texto junto con la fecha que hemos indicado. Bueno, vamos a seguir, nos vamos a ir a la siguiente hoja y aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una fórmula con la función si.
Nosotros tenemos los mismos datos, pero la comisión ahora solamente va a aplicar a aquellos comerciales que tengan un importe de ventas superior a 7.500 euros. Esto ya vimos en vídeos anteriores cómo hacerlo con la función sí, por lo tanto la función no la voy a explicar, pero la vamos a hacer. Vamos a irnos a asignar nombre. El nombre va a ser aquí, por ejemplo, vamos a poner también comisión, sin tilde, y el ámbito, en este caso, vamos a coger fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a coger esta hoja. Entonces, aunque hemos puesto dos nombres como comisión, como uno aplica a la hoja constante y otro aplica a la hoja fórmula, no va a haber ningún problema. Bueno, y aquí se refiere a, vamos a escribir esa fórmula, vamos a poner sí, abrimos paréntesis. En este caso lo que queremos es que las ventas sean superiores a 7.500, pues sí, vamos a escribir B2 es mayor de 7.500, punto y coma. En este caso lo que vamos a hacer va a ser multiplicar las ventas por el 10% de la comisión, por lo tanto B2 por el 10%. En caso de que no sea, es decir, si no se cumple la prueba lógica, no queremos que aplique comisión, por lo tanto vamos a poner un 0, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y ya lo tenemos. Fijaos que ahora, si yo me hago clic aquí, lo único que tengo es usar en la fórmula, aplico el nombre comisión, pulsamos Enter y ahora me da 0 porque esta comercial no ha llegado a 7.500 euros. Pero si arrastramos, vamos a ver que aquellos comerciales que sí tienen un importe superior a 7.500 euros han recibido la comisión. Podéis preguntaros si habéis visto el vídeo anterior, posiblemente no, porque si tenemos dos nombres como comisión, aquí ha aplicado a la función sí y aquí aplica al 10%, y ya lo hemos visto, ¿no? Porque cada uno de esos nombres aplica solamente en la hoja en la que nos encontramos. Entonces, aunque los dos se llaman comisión, cuando yo utilizo ese nombre en esta hoja, aplica a la fórmula que hemos puesto en esta hoja, y cuando lo utilizo en esta hoja, aplica a la constante que he usado en esta hoja. Y ya para terminar, nos vamos a venir aquí, voy a borrar estas dos líneas, las vamos a eliminar para no hacer esto excesivamente extenso. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a suponer que tenemos en una empresa 10.000 acciones. Y aquí nosotros vamos viendo las fechas y el valor que tiene en ese momento la acción. Y queremos saber en cada momento cuál es el valor de venta. Es decir, si yo en ese momento vendo mis acciones, ¿cuánto valdrían? Bueno, pues aquí necesito utilizar dos funciones. ¿Por qué? Porque lo primero es que tengo que multiplicar este valor, el número de acciones que tengo, por el valor de la acción, pero el valor de la última. Es decir, la última fecha es el valor que tendrían las acciones si yo las vendo. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar siempre por la última. Entonces, aquí yo puedo extraer esta cantidad, en este caso es el 4,55, con la función índice. Si yo pongo índice, abrimos paréntesis, la matriz va a ser donde se encuentran los valores, punto y coma, y ahora yo tengo que indicar el número de la fila. Yo tengo que contar las filas para saber dónde está la última, que es la que me interesa. Como tengo 12, no hemos seleccionado el encabezado, pues tenemos 11 filas. Pues si aquí yo indico 11, cierro, vamos a ver que aquí tengo el 4,55, que es este último que tenemos. Claro, como esto tiene que ser dinámico, como al día siguiente el valor de la acción va a cambiar, necesito también crear una función que sea dinámica, y para ello yo tengo que poder indicar en la función índice, en el número de fila, siempre el último número, y para ello lo vamos a hacer con la función contar. Si yo utilizo la función contar y ponemos esta columna, me va a devolver el número de filas que tenemos. Entonces, si nosotros combinamos ambas, índice, nosotros cogemos la matriz, punto y coma, y ahora para el número de filas nosotros utilizamos la función contar y cogemos también la misma matriz, nosotros vamos a tener que con esas dos funciones vamos a extraer
el último valor de ese rango. Fijaos que si yo ahora ponemos una nueva fecha, el 6 del 10 del 2025, por ejemplo, y aquí el valor vamos a suponer que es 7 euros, bueno, pues aquí me coge automáticamente 7. Lo que hemos hecho ha sido crear con estas dos funciones un rango dinámico. Aquí va a ir cogiendo siempre el último. Bueno, pues se trata ahora simplemente de esta cantidad, la vamos a editar, multiplicarla por esta celda. Entonces, esta celda por esta función. Y ahora ya tenemos el valor de nuestras acciones. Bueno, pues vamos a verlo cómo lo podemos implementar en un nombre. Para ello nos vamos a venir a asignar nombre y aquí le vamos a poner, por ejemplo, valor de venta. Lo podemos dejar así. Lo voy a escribir así, valor venta. El ámbito lo vamos a dejar, por ejemplo, a libro. Y aquí se refiere a, simplemente vamos a indicar esa fórmula. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a borrar primero. Vamos a coger E1, que es donde se encuentra el número de acciones, y lo vamos a multiplicar. Y ahora aquí, índice, abrimos paréntesis, vamos a coger la columna con el valor, con los diferentes valores, punto y coma, y ahora aquí le vamos a mirar la función contar. Abrimos paréntesis y cogemos nuevamente esa columna. Cerramos los dos paréntesis y hacemos clic en aceptar. Y ahora si nosotros nos venimos a utilizar en la fórmula, me vengo valor de venta, pulso Enter y automáticamente me ha calculado el valor de venta. Fijaos qué útil, qué práctico. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, cada mes la misma estructura. Lo único que tendríamos que hacer es venirnos a esta celda en cada mes y aplicar esa fórmula. No tendríamos que, bueno, ese nombre, perdón, no tendríamos que repetir constantemente la función. Ahora, si nosotros ponemos un nuevo registro, por ejemplo, el 7 de octubre del 25, vamos a suponer que aquí son de 6,55. Bueno, pues automáticamente me ha calculado el valor de la venta. Y esto lo tenemos siempre actualizado. Bueno, pues ya hemos visto cómo crear tanto constantes como fórmulas que apliquen a los nombres, y esto puede elevar el potencial de Excel muchísimo. Como siempre digo, espero que este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.